Aquí apareció el villano. Bueno, el gobierno siempre es el villano, ¿no? El malo siempre es el gobierno, porque si no hubiera gobierno, ¿de quién hablaríamos mal los ciudadanos? No que hablemos mal de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, pero el villano es un villano negro, viscoso, que ha movido al mundo desde que alguien descubrió que producía energía, y es el petróleo. Se cayó el precio del petróleo, es muy difícil que el precio del petróleo se levante a los terrenos casi de locura que tenía cuando Hugo Chávez pronosticó, cuando el petróleo valga $200 el barril. No llegó a $200, pero llegó a ciento y tantos, y de pronto México calculó que iba a poder gastar X cantidad porque iba a vender el petróleo casi a 80. Y ahorita el petróleo lo está vendiendo, el poco que está vendiendo, lo está vendiendo en 40. Entonces, pues ¿a dónde van a ir a dar esos 100 millones? Yo no sé a dónde van a ir a dar, pero sé que no van a llegar. O sea, fueron a dar a dónde, pues a la estratosfera, ¿no? A un barril sin fondo. Pues porque no llegó, porque el gobierno ganó menos. Entonces, también teníamos una noción de que la economía no estaba petrolizada. Y lo de los fondos de aseguramiento del precio del petróleo, pues sirven. Parece que no existen. No, sirven para cuando sirven, pero no sirven para siempre. Pues entonces, como ustedes dos ya se estaban peleando, pues síganle. A ver, diputado, síganle peleándose con el diputado. Al fin que como el diputado ya pidió licencia, ahora sí puede decir, nos vemos a la salida, porque él ya se va a salir, ¿no? Sí, mira, hay una serie de contradicciones muy interesantes que hay que analizar. En primer lugar, sí caen los precios del petróleo. Bien. Pero México es un importador neto de hidrocarburos. O sea, lo que producimos de hidrocarburos y lo que importamos de hidrocarburos, resulta que importamos más de lo que producimos en términos reales, económicamente hablando, en pesos y centavos. Como dijo mi tía la de Chihuahua, pues peor. No peor. Pues si peor. Bajan los precios de los hidrocarburos, nos ahorramos dinero, si somos importadores netos. Punto sí, uno. nomás que sube el dólar y los compramos más caros. Tantito, punto uno. Punto dos, nos han cacareado mucho las famosas coberturas. Entonces, si existen las coberturas que nos mantienen nivelados a un precio de 70 y tantos dólares el barril, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está tan nervioso el gobierno en relación con la caída de los ingresos petroleros relacionados con el ingreso que entra al gobierno federal derivado de la venta de crudo? Entonces, ¿hubo o no hubo coberturas? Ese es otro punto que quiero yo poner en la mesa. Otro punto adicional que quiero poner en la mesa. Bien, se supone que ya no somos una economía petrolizada, que andamos como alrededor del 30% de los ingresos que recibe el gobierno federal derivados de la venta de crudo. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? Tenemos la cobertura. Se supone que ahí no tuvimos una caída de ingresos. Uno, somos importadores netos de hidrocarburos, baja el valor de los hidrocarburos, debemos de tener una ganancia en relación con eso. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Y saben cuál es el problema, mis colegas y mi querido Rafael? El problema es la reforma fiscal, que exponencialmente aumentó la carga tributaria a los mexicanos, que le quitó más dinero de la bolsa a los mexicanos de lo que debe de sanamente quitárseles, para que entren al gobierno a ser disque redistribuidos en programas sociales que no producen un solo peso de riqueza, más de 475 mil millones de pesos, si mal no me equivoco, en programas sociales, en regalar televisiones, en regalar comida, etcétera, etcétera. Si esos 475 mil millones de pesos se dejaran en la bolsa de los mexicanos, se multiplicarían exponencialmente en riqueza, en pequeñas empresas que pudieran sobrevivir, que ahorita no están sobreviviendo por el problema tributario que tienes, por muchas personas que están gastando en contadores, etcétera, por las cargas. Los contadores están muy contentos porque tienen trabajo. Así es. A ver, estos caballeros por andar de peleoneros no lo dejan hablar a usted. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo? Porque eso de los programas sociales a los que se refiere el
diputado, pues siempre ha sido una de las banderas de los partidos de izquierda. Los programas sociales, que es que si la niña está embarazada, pues ayúdenla. Si el niño está pobre, pues regálenle zapatos. Si los hospitales son muy caros, pues pongan hospitales gratuitos, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Y si un señor ya está viejito, como yo, pues que nos den para nuestros, pues para nuestro jamoncito y para nuestro pancito, ¿no? No, nosotros siempre hemos dicho que es la simulación lo que está afectando al país. ¿Es la qué, perdón? La simulación. Se dijeron que las reformas estructurales, no solamente la fiscal, sino la energética, la educativa, la laboral, iban a traer un sinfín de beneficios para los ciudadanos. Ha pasado ya 2 años y medio de algunas y seguimos sin ver esos resultados tan magníficos que anunciaron, ¿no?, que se iban a dar. Pero sí vemos promocionales, por ejemplo, ¿no?, en esta época electoral, de algunos partidos beneficiándose con esas propuestas. Y pues realmente para nosotros es importante decirlo, que no significa un recorte la solución para los problemas del país. Vamos a seguir teniendo mal servicio de salud, mal servicio en las escuelas, porque así es. Seguimos sin saber cuál es la nómina completa de maestros, no lo sabemos. Condiciones laborales que tampoco han significado mucha distribución, ¿no?, de lo que se supone que tenía que ser el empleo en las promesas de campaña. Muchas promesas de campaña que no se cumplieron y que no se van a cumplir, simplemente por el mismo manejo económico que se le ha dado al país. Puras mentiras y siguen engañando a los ciudadanos. Y este recorte tampoco va a beneficiar en nada y solamente va a perjudicar exclusivamente a los trabajadores. Tampoco va a haber inversión, porque seamos realistas, no va a haber inversión y no va a producir ningún beneficio para los ciudadanos mexicanos. Bueno, pues ahora ya tenemos 3 villanos. El primer villano fue el petróleo. El segundo villano, según lo describe el diputado Angulo, es el fisco. Y el tercer villano villana es la simulación, la incongruencia, Totalmente. la falta de obra que corresponda a lo que se ofreció. Entonces, diputado, como nos quedan unos cuantos minutitos, cierro con usted. Gracias. Para que festejemos su licencia y para que hagamos votos por su buen futuro. Pero tus electores van a estar tristes porque ya no les va a llegar un 5. De donativo. Bueno, con todo respeto, el petróleo no es un villano para México. Es una bendición para este país. Este país hoy tiene carreteras, hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos, infraestructura, gracias, entre otras razones, de manera muy importante a los ingresos petroleros. Me parece de veras, diputado Angulo, con todo el respeto que me mereces, increíble la fundamentación que haces. Una institución, cualesquiera, una empresa, una asociación civil, el gobierno gasta en base a un presupuesto. En el presupuesto se parte de una premisa de ingresos. ¿Cuánto voy a recibir por los ingresos petroleros? Con todo y que tenemos una cobertura que de mucho nos ayuda en esta crisis, si yo tengo presupuestado recibir X número de dólares por barril de petróleo, pero a la postre, con todo y la cobertura, recibo una menor cantidad, tengo una caída de ingresos que necesariamente debo de hacer un ajuste en mi gasto para no sobregirarme. Eso es básico y es elemental. Respecto al tema fiscal, estoy de acuerdo en que la ciudadanía se molesta y se inconforma porque tenemos que pagar más impuestos. El problema no es cobrar más impuestos, el problema es el destino que les damos a los impuestos. De los países de la OCDE, de los que México forma parte, nuestra nación tiene ingresos fiscales muy por debajo del promedio. Voy a poner un ejemplo que es
claro y objetivo. Un país como Honduras tiene un mayor ingreso fiscal que México, de acuerdo al tamaño de su economía y del Producto Interno Bruto. Ese no es el problema. El problema es la falta de transparencia, la opacidad y la falta de honestidad De acuerdo. con la que se mueven algunos funcionarios que manejan nuestros recursos. De acuerdo. Estoy en favor del combate frontal a la Totalmente de corrupción y que de una vez para siempre acabemos con la impunidad. Y vamos juntos, Salvador. Bueno, con pues eso, qué bueno que totalmente. ya encontramos a los villanos, los denunciamos y hubo un punto, como dicen aquí, hubo un punto de acuerdo. Nadie quiere el dispendio, nadie quiere la corrupción, nadie quiere la deshonestidad, nadie quiere la impunidad. Y algo que tampoco queremos, después de escuchar lo que dijo el diputado, no queremos irnos a Honduras, allá cobran más impuestos. Sería una cosa verdaderamente terrible. Muchas gracias por su compañía. Gracias, aquí estaremos la próxima semana. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por su Muchas presencia, gracias diputada, gracias Gracias. y mucha Gracias suerte por la invitación. en sus futuras actividades políticas, diputado. Bueno, ustedes también, porque ya se les va a acabar. Ya se acaba, se ya se les va a acaba, acabar. ya se acaba. Gracias, gracias, mucho gusto.